del caucho, hablamos de ese material, que es un hidrocarburo elástico, el cis 1,4-polisopreno, que se extrae de una emulsión lechosa que se llama látex. Entonces, el látex en particular se obtiene del árbol del caucho, que se le dice, o el árbol del látex, porque se extrae a partir de un árbol. Es la savia de algunas plantas, pero también lo podemos hacer sintético. Por eso yo les decía que teníamos el caucho natural y el caucho sintético. En los dos casos estamos hablando del mismo compuesto. La diferencia es de dónde lo estamos obteniendo. El caucho natural se considera un polímero del isopreno y la formación de los distintos cauchos sintéticos se va a basar en la polimerización del butadieno o de monómeros homólogos. Fíjense qué significa esto. Tampoco quiero que se aprendan todo de memoria, pero sí que entiendan lo que estamos poniendo. El butadieno, pensemos en esto. Si es prefijo but, significa que tiene 4 carbonos. Si termina en eno, es porque tiene doble enlace. De hecho, si no tuviese doble enlace, sería imposible llevar adelante una polimerización. Pero no tiene un solo doble enlace, porque no dice buteno, dice butadieno. Tiene 2 dobles enlaces. Por eso es que lo consideramos después como un concepto isopreno, en particular al butadieno, que tiene una estructura particular espacial. Pero en realidad eso es lo que, o de monómeros homólogos, que me dice que significa que tengan básicamente la misma estructura. Fíjense, este es el árbol del caucho, ¿tá? Que generalmente, que me parece que, si no me equivoco, déjenme que lo verifique porque yo lo había buscado. No. Bueno, el nombre del árbol se llama Hevea brasiliensis o árbol del caucho, que es justamente el látex, es ese jugo blanco que circula por los vasos del árbol, por eso actúa de alguna manera como la savia del árbol. Es muy abundante hasta que tenga más o menos 25 años de edad el árbol. Lo que sí tiene de bueno es que en realidad no estoy perjudicando al árbol cuando dejo hacer lo que se denomina el sangrado del látex. Habitualmente a esto se le llama etapa de sangrado del látex, porque en realidad extraerle ese látex permite que el árbol pueda seguir creciendo, o sea que no estoy dañando el árbol. ¿Qué se hace? Fíjense que se van haciendo cortes longitudinales, pero en dirección hacia abajo para efecto de la gravedad. Se coloca una pequeña estructura muy básica, que no es más que una especie de... Directamente se coloca por alrededor del árbol un recipiente que es donde va a ir goteando el látex. Lo que nosotros vamos a estar obteniendo ahí es látex directamente ya, látex natural. Lo que pasa es que lo vamos a tener que refinar un poco, porque claramente estando a la intemperie y proviniendo del árbol va a tener partículas en suspensión, puede tener hojitas, puede tener cualquier cosa, pero en realidad esa estructura lechosa y medio gomosa que sale de ahí es específicamente ya el látex natural. Entonces, se hace lo que es la etapa de sangrado, que les decía recién, que es esta. Después se recolectan esos recipientes y se vuelven a colocar, se vuelve a hacer un tajo más abajo, por eso fíjense que se va como corriendo. Se produce la solidificación, entonces una vez que está sólido, después de hacerle una etapa de limpieza, se tritura y en ese caso se le colocan aditivos si nosotros queremos pasar, por ejemplo, a hacer un látex satinado o si lo vamos a llevar a extrusión. Entonces fíjense que muy de manera rudimentaria el proceso sería primero el sangrado específicamente, la recolección. Perdón. La recolección, después pasamos por las cisternas que van a ir a la planta procesadora, se coagula, después sí pasamos por la etapa de molienda, se seca, se carga y se lleva a las plantas que lo vayan a usar. Ese sería como el camino, digamos, específicamente que se usa. Y por otro lado,
tenemos el concepto del caucho sintético, que es tremendamente usado el caucho sintético, y de hecho deben haber escuchado más de una vez el tema del proceso de vulcanización, que es el proceso mediante el cual se obtienen, por ejemplo, los neumáticos. La producción de los neumáticos se hace a partir de la síntesis del caucho mediante procesos de vulcanizado, que es un proceso mediante el cual el caucho crudo se calienta en presencia de azufre. Siempre que estemos hablando de vulcanización del caucho, lo que estamos haciendo es añadirle azufre. El fin de ponerle este azufre, que ya vamos a chusmear un poquito la estructura, por supuesto no pretendo que la sepan, pero el objetivo es volverlo mucho más duro y más resistente al frío. El grado en el que vamos a volcanizar, es decir, la cantidad de azufre y la cantidad de enlaces de azufre que vamos a estar haciendo, va a depender de muchos factores, y acá vamos a tener cuáles son las variables más claves, que van a ser el contenido de azufre que vamos a poner, el tiempo durante el cual vamos a estar llevando a cabo la reacción de vulcanización, la temperatura, la presión, todas esas son las variables del proceso de vulcanización. Fíjense que en realidad lo que hacemos es, a partir del poliisopreno, que es originalmente el compuesto que a nosotros ya sabemos que es el caucho natural, a partir del caucho, lo que se hace es incorporarle azufre, y ustedes me van a decir desde cuándo el azufre tiene esa forma. En realidad, así como cuando decimos el oxígeno lo sumamos como oxígeno 2, porque de manera natural está en estado gaseoso, y para que sea estado gaseoso tiene que ser diatómico, así como el ozono es O3. Bueno, el fósforo, por ejemplo, en estado natural es fósforo 4, y el azufre en estado natural es azufre 8. Es octaatómico el azufre. Entonces, esa es la forma en la que lo estamos incorporando. Entonces, fíjense que en vez de que se genere, ya esto es una macromolécula, ¿ok? Porque es un poliisopreno. Yo ya tuve todos los enlaces que se fueron formando. Tenía dobles enlaces originalmente acá, se rompió el doble enlace, se abre y me permite que yo lo una con otra molécula de isopreno. Ya eso es un poliisopreno. ¿Qué ocurre cuando nosotros lo ponemos en un proceso de vulcanización a temperatura alta, presión elevada y en presencia de azufre? Lo que va a empezar a ocurrir es lo que se denominan puentes azufres. Es decir, ese azufre lo que va a hacer es romper esos enlaces, algunos sí y otros no, ahí está el grado de vulcanización que nosotros vamos a tener. Entonces, fíjense que en la estructura donde nosotros antes acá teníamos un doble enlace, se va a romper ese doble enlace, entonces me permite un enlace a este carbono y un enlace a este carbono. Hagamos de cuenta que son estos dos. Entonces, se le va a unir el azufre en uno de esos carbonos, el azufre en otro de esos carbonos. La cantidad de azufres que se van a generar acá también tienen que ver con el contenido y con el grado de vulcanización que estamos buscando, la presencia o no de rigidez que necesitemos y de resistencia. Y después va a empezar a formar una cadena. ¿Por qué? Porque ahora a este azufre le está faltando enlazarse con algo, con lo cual ese ataque se produce ahora sobre otro doble enlace que tenía originalmente el poliisopreno, se abre la cadena, uno se une con este, el otro se une con otra cadena de azufres y así sucesivamente. Entonces se terminan armando redes de poliisoprenos unidas a través de azufre, que eso es lo que se conoce como caucho vulcanizado, y por eso sí tenemos mucha más resistencia que si quisiéramos usar el caucho natural, que no lo podríamos usar de hecho para hacer un neumático. Los neumáticos se hacen con caucho vulcanizado. Y mira, Oscar, en realidad el tema del caucho natural es la obtención del látex, que el árbol del látex nace en condiciones de temperaturas elevadas. Entonces, no es tan habitual que nosotros podamos tener plantaciones. Entonces, en la Argentina, nosotros tenemos el uso del caucho sintético, básicamente. En otros países, en países de África más que nada, o en Asia, sí tienen las posibilidades de tener grandes plantaciones de árbol de caucho, y ellos sí pueden
tener esa posibilidad de acceder más al caucho natural que nosotros. Nosotros hoy deberíamos importar el caucho natural y después recién empezar con todos los procesos, e incluso para poder hacer un neumático deberíamos vulcanizarlo, con lo cual necesariamente vamos a tener que procesar. Acá en general se trabaja más que nada con el caucho sintético. Entonces, fíjense cómo quedaría básicamente la estructura antes de la vulcanización y después de la vulcanización. Antes de la vulcanización, el poliisopreno, que son estas macromoléculas de muchos isoprenos, no están unidas entre ellas. Entonces, por eso son más elásticos, por eso tienen las propiedades, por eso son más flexibles, típicas características del caucho natural. Ahora, el caucho vulcanizado lo que tiene son ahora esos puentes de azufre, que fíjense que en este caso son de 4 átomos de azufre, en el ejemplo anterior era de 3, que por supuesto esto sigue y va haciendo todas cadenas de azufre, con lo cual queda mucho más rígida la estructura, y eso permite también, esa adición de azufre permite también, como en cualquier sustancia, cada vez que nosotros le añadimos algo, le modificamos su punto de fusión y su punto de ebullición. Si yo es mucho más resistente al frío, que es lo que decíamos, sin quebrajarse. Bien, creo que esa era la última. Sí, exactamente, esa era la última. Bien, bueno, una aclaración respecto de algo válido que me comentaron en su momento, que es que en la guía que tienen ustedes de procesos, la información que hay específicamente sobre el tema plásticos y polímeros es bastante escasa. Y sí, tienen razón, es bastante escasa. Recuerden siempre que nosotros cuando los evaluamos en función de lo que dicen las notas de cátedra o en función de un concepto que diga la nota de cátedra y que yo pretendo que ustedes puedan usar el criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues puedan decir, usted dijo que lo que iba a tomar sí o sí estaba en las notas de cátedra y preguntó una pregunta que ahí no está así. Bueno, primero, tengamos en cuenta que no siempre en las notas de cátedra se van a encontrar con la explicación de todas las variables de proceso. ¿Por qué? Entonces, ustedes me dirían, entonces no lo puedes tomar porque no está en la nota de cátedra. No, sí, perfectamente las puedo tomar porque en realidad, por más de no estar en las notas de cátedra, son deducibles las variables de proceso en función de la explicación del proceso que me da la nota de cátedra. Por otro lado, supongamos que estuviésemos hablando de petróleo. En la guía, cuando estamos hablando de toda la industria petroquímica, me nombra las normas API, me dice específicamente de qué se tratan o que se relacionan con el concepto de la gravedad en comparación con la gravedad del agua, pero suficiente con eso, o suficiente con suponer que a lo mejor los más viscosos son los asfálticos. Ahora, yo puedo preguntarles perfectamente si me espero que un petróleo asfáltico tenga bajos grados API. Y me van a decir, pero no decía eso, pero es deducible en función de lo que dice. Por eso tengamos en cuenta y cuidado con este tema de las formas. Por ejemplo, que nosotros les vayamos a preguntar sobre los termoplásticos, los termoestables, sí van a tener ustedes toda esa información. Ahora, yo podría cambiarles la pregunta y decirles específicamente, preguntarles si